¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar la clase hoy día. Es el último tema que ya me toca dar en el diplomado, que es todo lo relacionado con técnicas de lifting facial con hilos de polidoxanona, policaprolactona y una mezcla de poliláctico con policaprolactona. Así que vamos a estar viendo principios básicos, algunas consideraciones importantes en relación al material, a cómo lograr un resultado eficiente mezclando técnicas. Y vamos a ver técnicas básicas de levantamiento del rostro, principalmente centradas en tercio medio, tercio inferior y algunas técnicas un poquitito más avanzadas, eh, un poquitito más avanzadas para poder sustentar el rostro de los pacientes que vienen con la queja principal de este aspecto decaído o de derretimiento. Me parece súper bueno que esta clase haya venido después de la parte de técnicas avanzadas con ácido hialurónico, ya que vimos pacientes que haciendo algunos puntos de soporte con ácido hialurónico podíamos reposicionar y devolver esa estructura que se había perdiendo, pero la principal necesidad de algunos pacientes es reposicionar algunos tejidos que lamentablemente para lograr reposicionar con el ácido hialurónico requeriríamos mucho volumen de ácido hialurónico. ¿Ya? Cuando nos encontramos con pacientes que han tenido una importante pérdida de volumen en el rostro, asociado a un aumento de la flacidez en sus ligamentos, asociado a una pérdida de peso importante en que se va perdiendo volumen, grasa profunda, hueso, y se produce este descolgamiento del rostro. El enfoque adecuado siempre es reposicionar el tejido. Y este reposicionamiento, si bien algunas corrientes indican el hacerlo con rellenos de ácido hialurónico o trabajar con bioestimuladores para lograr mejorar calidad de piel, desde mi punto de vista, y creo que coincido con la mayoría de los colegas que trabajan técnicas combinadas, no se va a lograr si no es con hilos tensores. Pensemos que el tejido cayó y para poder levantar yo necesito sujetar de alguna manera. La forma de levantamiento con rellenos va a requerir mucho volumen de ácido hialurónico, que en algunos casos va a ser contraindicado producto de que sabemos que el ácido hialurónico va a dar más peso en el tejido, a menos que se ponga en planos muy profundos y en gran cantidad, y porque a veces los pacientes no tienen una calidad de piel suficientemente buena para soportar una gran cantidad de ácido hialurónico. Pensemos también que si el ácido hialurónico es un material excelente como para utilizar como relleno, hoy en día cada vez se está intentando ocupar la menor cantidad de ácido hialurónico debido al agente reticulante que poseen los ácidos hialurónicos, que es el BDD. Y este BDD se está reportando cada día más casos de complicaciones producto de que activa el sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con pacientes, como la que ven ustedes en esta imagen, y la paciente busca un tratamiento rejuvenecedor, la paciente generalmente no se da cuenta que tiene caídas importantes en el rostro, que tiene falta de soporte o que tiene flacidez de ligamento. Lo que le complica a la paciente siempre va a ser lo mismo, que es la aparición de algunas líneas que son las típicas líneas que se asocian a la caída del rostro, que son la presencia del surco nasoyugal, la presencia del surco nasogeniano y la presencia de la línea de marioneta. Entonces, independiente de la edad en que nos encontremos o en que llegue nuestra paciente, por lo general la paciente siempre va a llegar pidiendo lo mismo. Doctor, me incomoda el surco nasogeniano, me incomoda la línea de marioneta y si subiéramos un poquito más nos encontraríamos con la típica línea del nasoyugal. Estas tres líneas que son señales de que el rostro empieza a caer. Aquí tenemos una paciente de 70 años, después vamos a ver un poquito más avanzado este caso y cómo se puede tratar. Y ya presenta algunas caídas importantes, eh, a pesar de que tiene, perdón, ya presenta caídas importantes que probablemente vienen hace muchos años. Piensen que a los 70 años la acumulación del proceso de envejecimiento ha avanzado mucho. Pero no siempre llegan pacientes de 50, de 70 años, llegan pacientes de 50 años también, pero con un volumen distinto en el rostro. Miren, 70 años, pero con poco volumen en el rostro, 50 y fracción, con un volumen mucho más importante, con más caída, con surco nasogeniano mucho más marcado,
con una marioneta con una nasoyugal que si yo lo mirara con una imagen completa del paciente se vería mucho más, con una marioneta marcada, con un yaw bien caído, con una depresión en esta zona y una falta de continuidad en el contorno mandibular. Entonces, siempre mi paciente va a desear lo mismo, suavizar este efecto de caída en el rostro, independiente de la edad que tenga, independiente del volumen que tenga su rostro. Todos los pacientes van a tener caídas más. Si nosotros nos empezamos a mirar con un poquitito más de detalle, vamos dando cuenta que también somos candidatos a intentar levantar nuestro rostro. La paciente de la primera imagen, y fíjense en una vista de 45 grados cómo observamos esta caída bien marcada, con esta apariencia del yaw bastante marcada y pérdida de definición del contorno mandibular. Entonces el paciente siempre se va a quejar por caídas en el rostro. Y ya hablamos en las primeras clases, las 7 caídas del envejecimiento, que lleva una pérdida de la definición de nuestro contorno. Y tenemos que entender que estas caídas son producidas por varios factores. Sabemos que hay teorías que tratan de explicar qué es lo que causa la caída del rostro. Hay teorías que hablan de pérdida de volumen, que ya hemos hablado de eso. Hemos hablado que el envejecimiento se asocia a pérdidas volumétricas importantes, sobre todo pérdida volumétrica en los tejidos de soporte más profundo. Por eso siempre hablamos de trabajar soporte en el rostro. Ayer hicimos algunas técnicas de soporte en profundidad, devolviendo el volumen, orientándonos un poquitito a esa teoría que habla de que las caídas del rostro son producto de falta volumétrica o de pérdida volumétrica que es propia del proceso de envejecimiento. Pero también hay teorías que se asocian a esto, a las que son las teorías gravitacionales, que hablan de que el rostro, producto de la fuerza de gravedad y la pérdida de soporte, más la flacidez que se van produciendo los ligamentos, más la flacidez que se va produciendo en la piel, se produce caída del rostro. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración que hay varias causas y las teorías explican que pueden ser causas volumétricas, pero también causas gravitacionales. Y esto se relaciona mucho con esta ley de Newton que dice que todo lo que está arriba en algún momento va a tener que caer. Y es cosa de empezar a mirar nuestros rostros cuando ya empieza a pasar cierta edad y nos damos cuenta cómo el tejido que en algún momento estuvo más posicionado en un lugar superior empieza a descender y empieza a descolgarse. Entonces, tenemos que saber que la fuerza de gravedad propia de la Tierra va a generar que nuestro tejido se empiece a descolgar. No sé si han visto algunos videos de astronautas que se van al espacio y cómo la falta de fuerza de gravedad hace que el tejido se vaya un poco más hacia arriba, producto de que ya no tenemos esta fuerza de gravedad propia de la Tierra que nos tira los tejidos hacia abajo. Si pensamos de que además de la fuerza de gravedad tenemos la fuerza de la musculatura depresora del rostro, ya tenemos dos fuerzas que están generando una atracción de nuestro rostro en sentido inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando nuestro paciente se queja de que tenemos caídas? Intentar generar vectores para que luchen en sentido contrario a esta fuerza de gravedad y a la fuerza de la musculatura que está tirando nuestro rostro hacia abajo. Independiente de la edad del paciente, chicos. A veces uno piensa que estas quejas o estos motivos de consulta o el dolor que le causa al paciente el envejecimiento se asocia solamente a pacientes de mayor edad, a pacientes, por ejemplo, de 50, 60 años, pero ya alrededor de los 30 años, los 40 años, empezamos a notar algunas caídas que independiente de lo atractivo que sea un rostro, independiente de la calidad de piel, independiente de los tratamientos que se haga el paciente, siempre se empiezan a manifestar, que son las caídas típicas del tercio medio inferior, sulco yugal, sulco nasogeniano y línea de marioneta. Entonces, cuando llega un paciente y nos dice, doctor, pero ¿seré candidato para hilos ya? Yo siempre le digo a mis pacientes, todos necesitamos hilos y todos merecemos hacernos un tratamiento con hilos para reposicionar nuestro rostro. Genera un poquito de cuidado, de temor en el paciente, porque dice, no, yo he escuchado que los hilos no funcionan, no, es que yo he escuchado que los hilos son dolorosos. Toda técnica por sí sola, si no se combina de la forma adecuada, si no consideramos todos los factores que participan en el proceso de envejecimiento, lamentablemente no van a funcionar en un 100%. Ya lo hemos visto estos días que pusimos toxina botulínica en esos pacientes que tienen gran flacidez en el área periocular. Sabemos que la toxina botulínica por sí sola no va a ser suficiente cuando tengo una flacidez exagerada. En el rostro también, cuando hablamos de caídas, quizás un hilo tensor por sí solo no va a ser suficiente si además asociado
a esa caída del rostro, tengo falta de volumen o falta de soporte en los tejidos más profundos. Entonces, lo que vamos a tratar de entender en estas 4 clases que vamos a tener es que nosotros podemos reposicionar el rostro, podemos hacer técnicas de lifting o de reposicionamiento en sentido superior del rostro, siempre y cuando tengamos claro cuáles son las causas del proceso de caída del rostro de mi paciente. Entonces, siempre digo a mi paciente, todos necesitamos, una vez que ya tenemos algunos signos de caída, para recuperar o para prevenir, y también todos nos merecemos un tratamiento que nos permita reposicionar el rostro. Entonces, pacientes jóvenes, 45, 48 años, y pacientes de 70 años en que vemos que el proceso de envejecimiento les ha afectado un poquitito más, y digo un poquitito más entre comillas, porque si yo comparo esta mujer de acá de la izquierda con la mujer de la derecha, en que hay más de 20 años de diferencia, veo que la mujer de 70 años no está tan mal para su edad. ¿Y por qué, chicos? Fíjense en el volumen en el tercio medio. Si yo me pongo a analizar la pérdida volumétrica en este sector, me doy cuenta que esta señora de 70 años tiene un déficit volumétrico mucho menor que la paciente que es mucho más joven. Puede ser por causas genéticas, por causas eh, del cronoenvejecimiento, pero cuando yo entiendo que el reposicionamiento del rostro se mantiene producto de que tengo estructura que soporta los tejidos, me doy cuenta que en el lado izquierdo no hay una expresión ósea importante que me mantenga el tejido en posición. Fíjense, mucho déficit en el arco cigomático, mucho déficit en el área de la maxila o del pómulo anterior, en comparación a esta paciente que tiene un arco cigomático mucho más pronunciado, mucho más volumen profundo acá en tejido óseo, entonces eso me mantiene el tejido más en posición y el rostro no cae tanto, a pesar de que ambas tenían como motivo de consulta las caídas del rostro. Entonces, no porque tenga 70 años es contraindicación para hacerse un tratamiento con hilos. Alguien podría decir, sí, el tratamiento ideal para una paciente de 70 años es quirúrgico. No, en este caso con 70 años, una mujer que no se ha cuidado mucho en la vida, debe llevar conmigo aproximadamente unos 6, 7 años aproximadamente, pero tiene un tejido bastante bien posicionado, producto de que tiene una expresión ósea que mantiene el tejido en su lugar. Distinto al lado izquierdo, una mujer que tiene un perfil más dolicocéfalo, un paciente clase 2, con poco desarrollo del tercio medio, entonces el tejido no tiene que apoyarse y cae. Entonces, sumamos a la fuerza de gravedad, sumamos a la fuerza muscular, la falta de soporte en los tejidos, que es un factor importante para mantener el rostro en posición. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta y busca levantar el rostro, tenemos que considerar estos factores. Tenemos que considerar, quiero levantar el tejido, pero tengo un soporte adecuado para que el tejido se siga manteniendo en posición. Y aquí es cuando uno dice, ¿qué es lo que hago primero? ¿Levanto con hilos tensores o trabajo con ácido hialurónico? En el caso de la paciente de la izquierda, es una paciente que tiene un déficit de soporte importante, entonces yo entiendo que sus caídas son producto de la falta de soporte. ¿Qué es lo que trato primero? ¿Reposiciono o doy soporte? Depende de lo que pueda hacer la paciente. Si la paciente tiene para hacerse el levantamiento o lifting y además el soporte, lo hago ambos juntos. Si el paciente dice, ¿sabes qué? No puedo hacerme ambos procedimientos, yo pienso cuál es lo que ocasionó la caída. El tejido cayó porque se vació, en el caso del izquierdo. En el caso de la paciente del lado derecho, el tejido cayó producto de un tema de fuerza de gravedad, envejecimiento y fuerza muscular. Entonces, en este caso de la derecha, yo no necesito tanto soporte. Entonces, podría ser como primera alternativa terapéutica el reposicionamiento del tejido con hilos. En cambio, la paciente de la izquierda es una paciente que tiene déficit volumétrico en profundidad importante, entonces, asociado al levantamiento, debo reponer el volumen para dar soporte en los tejidos que se ha perdido el soporte. Importante hacer esta diferenciación que siempre cuando hablamos de lifting tenemos que considerar. No todos los pacientes requieren bioestimulación de colágeno o esa bioestimulación patológica que estamos acostumbrados a pensar con algún material como un ácido poliláctico, como una policaprolactona o como una polidioxanona. Tenemos que evaluar si el paciente realmente tiene flacidez o es caída del rostro lo que está afectando a su rostro.
¿Cómo evaluamos esto? Siempre hacemos una evaluación deslizando el dedo y evaluando si el tejido se desplaza en bloque o si me genera pliegues solamente superficiales en la piel. El desplazamiento en bloque es un problema que tenemos que tratarlo reposicionando el tejido, ya y dando estructura en profundidad si es que ha perdido estructura. En cambio, los pliegues superficiales son problemas que se tratan bioestimulando principalmente. Aquí pueden ver esta imagen, miren, donde evidenciamos la presencia en esta paciente de desplazamiento en bloque, que eso no lo vamos a solucionar con bioestimuladores de colágeno. Pero asociado al desplazamiento en bloque tengo pliegues en la piel, que estos pliegues sí los puedo tratar y requiero tratarlos con algún tipo de bioestimulación, ¿ya? Entonces, siempre diferenciar. Hay desplazamiento en bloque, el desplazamiento en bloque tengo que reposicionarlo con alguna técnica de lifting. En este caso, lo ideal en este paciente o en esta paciente es trabajar con reposicionamiento con hilos tensores. No es que el hilo dura poco. No tengo otra alternativa a menos que sea quirúrgica para poder reposicionar ese tejido. Sí, pero yo escuché que se puede hacer con ácido hialurónico. ¿Cuánto ácido hialurónico voy a requerir para poder hacer una técnica de lifting volumétrico? ¿Ya? Porque existen dos tipos de lifting. Un lifting llamado lifting volumétrico, en que reposiciono el tejido, devolviendo estructura, dando volumen al rostro. Para esto trabajo con materiales que tengan un efecto volumétrico, que tengan la capacidad de rellenar, por ejemplo, con ácido hialurónico, en que yo dando estructura en algunos puntos que ha perdido estructura el paciente, logro levantar el tejido. Generalmente indicado para pacientes que tienen rostros livianos, no rostros muy pesados, y que tienen poca influencia de la fuerza de gravedad y de la dinámica muscular. Javier, pero puedo, si el paciente no quiere trabajar con ácido hialurónico, ¿puedo trabajarlo solamente con un lifting vectorial con hilos? Sí, podría trabajar un lifting vectorial con hilos, pero siempre considerando si la causa de las caídas va asociada a una pérdida volumétrica, que el volumen o el lifting volumétrico sería complementario al lifting con hilos. ¿Ya? Me voy a encontrar con pacientes en que dicen no, hilos no, entonces yo puedo ofrecerle como alternativa el lifting volumétrico, siempre y cuando sea un paciente que tenga poco peso en el tejido, porque piensen, para poder proyectar todo el tejido que está caído, lamentablemente voy a tener que ocupar mucho ácido hialurónico y a veces el paciente no va a conseguir ocupar una gran cantidad de ácido hialurónico para lograr reposicionar su rostro. A diferencia con el hilo tensor, que el hilo sí me permite con poca cantidad de hilos bien trabajados lograr un reposicionamiento no solamente de los tejidos que están caídos, sino que también un reposicionamiento del tejido graso. Los panículos adiposos que están fuera del lugar, yo puedo anclarlos y llevarlos a un lugar más superior para mantener ese efecto de volumen en el tercio medio. Este es un caso de la doctora Nayan Pacheco, que es una brasilera, y fíjense cómo en este caso, en que tenía una caída del tercio inferior, el lifting volumétrico era necesario, porque la paciente no tiene nada de expresión de tejido óseo. Entonces, si pretendo con hilos tensores levantar estas caídas y me doy cuenta que no hay estructura ósea que soporte estas caídas, no saco nada con estar levantando el tejido, porque el tejido, recuerden, cae porque hay vacíos. Fíjense los vacíos importantes en el mentón de esta paciente. Todo eso que cuelga en el tercio inferior es producto que no hay una expresión de contorno mandibular, no hay una expresión de mentón, no hay una expresión de arco cigomático. Entonces, en esos casos, el lifting volumétrico anda súper bien porque hay déficit volumétrico. Pero una paciente que tiene un rostro más pesado, que para lograr levantar todo esto que está caído, yo tendría que trabajar muchas jeringas de ácido hialurónico, dándole más peso a un rostro que ya es pesado, el hilo tiene que ser mi alternativa. Javier, ¿y podría trabajar con bioestimulador? Sí, pero ¿será bioestimulación? ¿Será esos pliegues lo que tiene la paciente que hace que el rostro esté caído? Les aseguro que en el caso de su derecha no. Es una paciente que producto de la fuerza de gravedad, de la pérdida de firmeza en los tejidos, de aumento de flacidez en los ligamentos, lleva a que se produzcan estas caídas del rostro. Entonces, con técnicas de hilos adecuadas, yo puedo lograr suavizar estas caídas y mejorar el aspecto de mi paciente. Sí, Javier, es que el hilo dura poco. Sí, depende del hilo que esté trabajando. Si es una polidioxanona, probablemente la duración va a ser de 6 a 8 meses. Pensando, y vamos a hablar más adelante de cómo son las espículas
que tienen mi hilo para poder traccionar el tejido. Pero hay materiales como el ácido poliláctico en hilos o la mezcla de policaprolactona y ácido poliláctico en hilos que tiene una duración mucho mayor, aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años en algunos tipos de hilos, que me puede generar un levantamiento mucho mayor. Consejo, sobre todo para los que están partiendo, un material que tenga una duración mayor, si me genera una complicación, va a ser una complicación que va a durar mucho más tiempo. Entonces yo siempre aconsejo partir con la polidioxanona, sobre todo si estoy recién aprendiendo a trabajar con hilos, porque es un hilo que es muy versátil, que tiene una firmeza de lifting bastante buena al principio, que no lo voy a lograr con los otros hilos que tienen mayor duración, y lo principal en un lifting con hilos es la fijación del hilo lo más rápido posible, y eso lo voy a lograr solamente con la polidioxanona. Entonces, yo aconsejo siempre, si estoy partiendo, partir con el material que va a ser más noble y que les va a poder generar las menos complicaciones posibles. Entonces, si pudiésemos hablar de cuáles son las indicaciones de un lifting volumétrico, es decir, ese lifting en que trabajamos en base a rellenos, y cuando hablamos de relleno, recuerden que no estamos hablando de inflar la cara, sino que estamos hablando de tratamientos que tienden a ser un poquitito más profundos y que ocupamos el ácido hialurónico como un soporte del tejido. Podemos decir que la indicación ideal del lifting volumétrico va a ser pacientes que tienen ptosis o caída leve o moderada. Si tengo una caída muy avanzada, muy importante, probablemente no voy a lograr un resultado bueno solamente con relleno. Cuando quiero hacer sustentación en los tejidos, es decir, cuando queremos apoyar la falta de soporte que se ha generado, cuando he perdido mucha estructura en profundidad, como la paciente que les mostré en un principio, en que necesito reposicionar, pero también necesito dar estructura en profundidad. Cuando hay pérdida de volumen importante que lleva a caídas del rostro, es decir, necesito devolver hueso que se ha perdido o que el paciente nunca tuvo, o necesito devolver subcutáneo que se ha perdido profundo o que el paciente nunca tuvo, o cuando quiero mejorar los contornos del rostro. Ayer yo vi que algunos hicieron algunos trabajos en contorno mandibular para poder levantar y veíamos que se logra un efecto, pero cuando tengo mucho tejido sobrante, necesito mucho volumen para poder estirar ese tejido y dar el soporte adecuado. Entonces el lifting volumétrico, si bien es una buena alternativa, tiene sus indicaciones bien específicas. ¿Por qué? Porque la tosis del tejido adiposo no puede ser tratada solamente con aumento de volumen. Es decir, si yo veo una caída en el rostro, yo no puedo pretender tratar solamente con volumen esa caída. Yo necesito levantar ese tejido que está caído. Y si tengo asociado a esa caída pérdida de estructura en profundidad, el volumen lo ocupo como complemento para poder mantener el tejido en posición. Fíjense, una paciente bien delgada, pero que tiene caídas bien importantes. Una paciente cercana a los 30 años, con estas caídas bien marcadas, que si yo empiezo a analizar con un poquito más de detalle, me doy cuenta que falta estructura bien importante en su rostro. Miren, no hay soporte en tercio medio, no hay soporte en mentón, poca expresión de un contorno mandibular, buena expresión en los pómulos laterales. Fíjense esta curva, se llama la curva de Oggi, me está quedando más recta que curva, sí. Fíjense esta curva de acá, se llama la curva de Oggi, que me muestra esta proyección del pómulo lateral bien importante. Pero ¿qué pasa con el volumen en el pómulo anterior? Completamente vacío. Entonces es una paciente que yo podría indicarle un lifting volumétrico, sí, porque falta volumen en profundidad, y al realizar ese lifting yo voy a lograr proyectar los tejidos. Entonces, esta es una paciente con indicación de lifting volumétrico. Pero la paciente podrá pagar la cantidad necesaria de jeringas para lograr un resultado adecuado. ¿Ya? Esto es una mezcla de lifting, un lifting volumétrico asociado a hilos tensores, una paciente cercana a los 42 años, si no me equivoco, la Cecilia, una buena proyección en el pómulo lateral, fíjense, una curva de Oggi bien marcada, pero veo que en su tercio medio anterior tiene poco desarrollo o tiene un desprendimiento, un descolgamiento del tejido graso.
Entonces, ¿qué hago yo acá? Ese tejido graso que está, porque si yo miro con detalle me voy a dar cuenta que acá hay un pequeño volumen, pero ese volumen no tiene que estar allí. El volumen tiene que estar en esta región. ¿Qué pasó? El tejido graso se empezó a descolgar y terminó cerca de la comisura labial. ¿Qué hago en estos casos? Reposiciono ese tejido graso que está acá, lo llevo al lugar donde tiene que estar, que es el pómulo lateral y el pómulo anterior, y si me falta estructura, agrego unos puntos de soporte en las zonas donde necesito para mantener ese efecto lift. Entonces, el lifting volumétrico es necesario en algunos casos, y en algunos casos es necesario complementar ese lifting volumétrico con un lifting vectorial con hilos tensores. ¿Qué logramos con esto? Fíjense, un efecto Blatch o ese efecto de luz en el área del pómulo, sombra bajo el pómulo porque llevamos todo el tejido graso que está fuera de su lugar a su lugar y mejoramos la atractividad del rostro porque mantenemos las zonas de luces y sombras. Muy importante para mantener el aspecto de juventud. Entonces, siempre yo tengo que pensar que el paciente se va a quejar de algo, y esto lo hemos conversado varias veces, el paciente se queja de las caídas, pero debo pensar en qué ocasionó esta queja. Si el paciente se queja de la caída del rostro, tengo que pensar qué es lo que llevó a que el paciente tuviera caídas en el rostro. Y para esto se hace necesario empezar a mezclar esas cosas que ya hemos conversado del análisis facial. Tengo un rostro caído, bien notorio acá, y tenemos que recordar que detrás de cada caída vamos a encontrar vacíos en el ojo. Aquí hay una caída bien importante del párpado superior, fíjense. Una ceja que veo relativamente bien posicionada, pero hay un párpado superior bien flácido. En este caso, idealmente una indicación quirúrgica. No me voy a meter en cirugía porque yo no trabajo cirugía, pero si empiezo a mirar el tercio medio y que esta paciente se quejaba de esto, yo empiezo a mirar y me doy cuenta de que todo esto que está caído va asociado a vacíos. Entonces, mi paciente se queja de caídas, yo diagnostico buscando dónde están los vacíos. Y me doy cuenta que hay un vacío bien importante en esta región, pómulo anterior. Hay un vacío bien importante en el área del arco cigomático, es decir, falta estructura al arco cigomático. Me fijo que hay vacío en esta región también, fíjense, el área de la fosa piriforme, un vacío bien importante que genera esa sombra, y veo un vacío bien importante en esta región del pre-jowl. Entonces, todas estas caídas que yo veo son producto que hay vacíos en el rostro de mi paciente. La paciente viene a levantar esa caída, yo la voy a levantar, pero para mantenerla en posición debo considerar que esos vacíos debo tratarlos. No sirve de nada levantar con hilos tensores si yo no recupero el volumen de soporte que se ha ido perdiendo o que el paciente nunca tuvo. Y este es un entendimiento, una comprensión, chicos, que nos llevó harto tiempo como integrarla a los tratamientos que hacemos. Antiguamente hacíamos mucho hilo tensor, pero ese hilo tensor no duraba mucho porque no tratábamos la causa, sino que tratábamos la consecuencia del envejecimiento, que eran las caídas. Hoy entendemos que la causa de esas caídas va asociada a un vacío, entonces si levantamos el tejido, debemos complementar con ácido hialurónico para dar soporte y para mantener ese lifting en posición. Entonces, cuando trabajemos nuestros pacientes en el próximo práctico, vamos a complementar nuestras técnicas de lifting con un poco de ácido hialurónico en algunos puntos para mantener el tejido en posición durante más tiempo. Javier, si el paciente no se quiere poner ácido hialurónico para dar soporte, tenemos que entender que probablemente no vamos a lograr el efecto o la duración que esperamos con nuestro tratamiento de lifting. Va a ser una duración un poco inferior. Ya todas las caídas entonces van asociadas a algún vacío. Y estos vacíos generalmente son esqueléticos o en subcutáneo profundo. Y recuerden esto, el esqueleto facial es importante para la definición del contorno y para la mantención de los tejidos en posición. Recuerden la primera imagen que vimos de una señora de 50 años aproximadamente versus la señora de 70 años. La señora de 70 años tenía una estructura ósea bien importante, entonces esa estructura ósea me mantenía todo el tejido posicionado, es decir, tengo algo en que apoyar el tejido que está encima.
tengo una estructura de hueso lo suficientemente fuerte para mantener el tejido blando en posición. Entonces, debemos tener en cuenta que el tejido óseo es importantísimo para la mantención del rostro en su lugar. Si nosotros perdemos tejido óseo producto del proceso de envejecimiento, vamos a tener aumento de flacidez del rostro, de caída del rostro, de esos tejidos grasos que se empiezan a desplazar. Cuando yo tengo una estructura ósea importante, mantengo el tejido en posición. Entonces, siempre que queramos trabajar con hilos, tenemos que tener un abordaje terapéutico centrado en el diagnóstico del envejecimiento, en que evaluamos el rostro del paciente, evaluamos las atrofias volumétricas que tiene el paciente, es decir, vemos dónde falta volumen, y esa falta de volumen la complementamos después de levantar nuestro rostro, porque las atrofias volumétricas son las causas de las caídas. Entonces, para planificar un tratamiento de forma correcta, cuando el paciente se queja de una caída, siempre debemos evaluar las atrofias volumétricas que tiene nuestro paciente. Levantando y tratando las atrofias volumétricas, yo voy a tener un éxito en mi tratamiento de lifting. Entonces, cuando dicen el lifting con hilos no funciona, es porque generalmente están trabajando el lifting sin una visión tridimensional del envejecimiento. El envejecimiento es tridimensional, ¿ya? El diagnóstico debe ser tridimensional, evaluando atrofias y caídas, y el tratamiento también debe ser tridimensional. Yo no puedo tratar solamente reposicionando el tejido graso que está superficial, sino trato la musculatura que está traccionando hacia abajo, que decimos que apoya a la fuerza de gravedad en tirarme el rostro hacia abajo, sino recupero el volumen que se ha ido perdiendo producto del proceso de envejecimiento a nivel del tejido óseo, sino repongo el volumen subcutáneo profundo que se ha ido perdiendo producto del proceso de envejecimiento. Porque el conocimiento anatómico y el entendimiento del envejecimiento tridimensional es el factor más importante en las técnicas de rejuvenecimiento facial. Si yo no diagnostico de forma correcta y si no diagnostico de forma tridimensional el envejecimiento, nunca voy a entender cómo tratar el rostro tridimensionalmente. Entonces, cuando hacemos un análisis del rostro, hay varias cosas que analizamos, sobre todo cuando el paciente viene a hacerse un tratamiento con hilos. Me acuerdo que ayer estábamos conversando, no me acuerdo qué colega era, que me decía que tenía un lado más voluminoso que otro. Y eso es algo que generalmente uno a simple vista no ve, pero cuando vemos a nuestros pacientes tenemos que analizar de forma adecuada. Analizamos el rostro del paciente, analizamos simetrías o asimetrías. Por ejemplo, si un lado está más caído que el otro, probablemente falta más estructura ósea, que voy a tener que complementar de mayor manera. Evaluamos la armonía del rostro analizando tercios y quintos faciales, analizamos las proporciones del rostro y evaluamos o analizamos desequilibrios o deficiencias estructurales. ¿Ya? Si el paciente tiene un área que está un poco más caída, yo tengo que evaluar si esa área puede que esté más caída producto de que falta un poco de soporte en esa estructura. Y yo podría, o el paciente podría decirme, ¿sabes qué? Levántame más este cachete porque está más caído que el otro, y si no evalúo que detrás de esa caída de ese cachete que está más descendido hay, por ejemplo, una falta de volumen importante, voy a levantar y no voy a lograr mantener el tejido en posición. Entonces, siempre es necesario evaluar el patrón facial. Esto es algo que hemos conversado ya. No es igual el envejecimiento en un paciente clase 1, que en un paciente clase 2, que en un paciente clase 3, porque la expresión de tejido óseo que tiene cada patrón o cada tipo facial va a ser distinto. Un paciente clase 2 es un paciente que va a tener menos estructura ósea, entonces me va a manifestar un grado de envejecimiento en el tercio inferior mucho más marcado que un paciente que sea mucho mayor. Este personaje que ven acá al medio es un cantante brasilero que atendemos con mi socia, la doctora Roberta, y él tiene 26 años en esta foto, y fíjense cómo tiene un cuello mucho más descendido, producto de que no tiene una expresión adecuada de tejido óseo en el mentón. Entonces, producto de que hay poca expresión ósea en el mentón, el tejido blando no tiene que apoyarse y da la impresión de un cuello mucho más flácido. Un paciente clase 3 generalmente tiene poco desarrollo en el tercio medio, entonces tiende a tener más caída en esta región. Pero también tengo que entender que un paciente clase 2 también puede tener más caída en el tercio medio si es que fue respirador vocal cuando es pequeño y no tuvo un buen desarrollo de las fosas
de los senos maxilares. Entonces, todo esto, el patrón facial me orienta un poquitito a entender por qué cayó el rostro. Asociado al patrón facial, tengo que entender que el hueso sufre un proceso de envejecimiento, sufre una rotación posterior e inferior, se modifican los ángulos del rostro, vemos una mayor proyección en el tercio medio en un paciente joven versus un paciente envejecido en que hay una rotación antero-posterior del maxilar. Podríamos decir que retrocede el maxilar en esta región, entonces al retroceder, todo el tejido blando que está apoyado en ese maxilar no tiene que apoyarse y empieza a caer. Por eso termino con todo el tejido colgando. Asociado a esta rotación anteroposterior de la maxila, hay una rotación también mandibular, donde empiezo a perder ángulo mandibular, empiezo a perder base mandibular, empiezo a perder un poquitito de estructura en el mentón y todo el tejido del tercio inferior no tiene que apoyarse y empieza a caer. Entonces yo debo entender que hay ángulos faciales que se van a modificar producto del proceso de envejecimiento y que la maxila es uno de los principales centros de la absorción ósea del rostro. Entonces siempre debo considerar el tercio medio como un área que tengo que tratar con complemento de soporte asociado a los hilos tensores. Es por eso que Mauricio Di Maio en su técnica de MDCODES, creo que lo vieron con la doctora Scarlett, él comienza a reestructurar un rostro haciendo todo lo que es el área del arco cigomático y el área malar. Por eso los puntos CK1, que son los puntos de reestructuración del rostro, se centran en el arco cigomático y en el área maxilar anterior, porque son las zonas donde hay más reabsorción ósea y al haber mayor reabsorción ósea, pierdo el soporte para el tejido blando y el tejido blando tiende a caer. Asociado a la caída, a la reabsorción del tejido óseo, el tejido blando igual sufre cambios, sobre todo el tejido subcutáneo profundo. Ayer nos quedamos hasta bien tarde con con Belkis y no me acuerdo qué otra colega estaba ahí, creo que era la Carol o no, creo que fue la Carol la que estaba con nosotros y Mila, tratamos un paciente, Carol, ¿cierto? Camila. Camila, perdón, Camila. Nos quedamos con Camila y con Bel, que se había una paciente que tenía bastante caído el rostro. Creo que es la foto que les mandé yo hoy día. Y era una paciente que tenía el rostro bastante desprendido, siendo bastante joven, una paciente de 50 años con caídas bien importantes en su rostro, pero empezamos a evaluar toda la atrofia del tejido graso que tenía y tenía una atrofia bien importante. Y es una paciente que había que devolver soporte y trabajamos en planos de la grasa profunda, trabajamos en planos de tejido óseo y trabajamos en planos superficiales, porque el tejido blando también sufre cambios con el proceso de envejecimiento. Entendemos que la grasa profunda sufre un proceso de reabsorción y la grasa profunda es considerada un tejido de soporte. Y además la grasa superficial sufre un proceso de reabsorción cuando tengo pacientes que son muy deportistas, pacientes que hacen mucho ejercicio aeróbico, pacientes que han estado en baja de peso importante. Entonces, pretender levantar sin considerar esas faltas volumétricas es un enfoque que no va a dar un buen resultado. Yo reposiciono el tejido, pero después devuelvo el soporte que se ha ido perdiendo. Otra estructura que sufre cambios en el rostro son los ligamentos del rostro, que son súper importantes porque los ligamentos son las estructuras que nos mantienen el tejido posicionado en el rostro. Por eso es tan importante conocer esta línea ligamentaria de la que se hablaba estos días. Sabemos que trabajando posterior a esta línea ligamentaria yo tengo efecto lifting porque al trabajar detrás de la línea ligamentaria llevo a posición los ligamentos, pero ¿cuánto de volumen necesito en esta región para lograr tener un efecto en la, el área del rostro que es móvil? Es gran cantidad de tratamientos que tendría que hacer en el sector posterior para lograr un efecto lifting en los sectores anteriores. Entonces, con las técnicas que vamos a ver de lifting con hilos tensores, nuestro foco va a estar aquí, chicos. Nuestro foco no va a ir orientado, voy a retroceder un poquitito, nuestro foco no va a ir orientado a tratar la piel. Yo no reposiciono piel. Yo lo que busco reposicionar es ligamentos del rostro, es decir, vamos a ir a buscar estos ligamentos, vamos a ir con nuestro hilo de acá, vamos a agarrar el ligamento cigomático cutáneo, un área que se llama área de MacGregor, que está justo en esta región,
vamos a ir al ligamento de retención orbicular, los vamos a amarrar con una técnica que les voy a enseñar y vamos a llevar todo a su lugar. Entonces, mi ligamento de retención orbicular, que estaba así, ahora va a estar en su lugar. Mi ligamento cigomático cutáneo, que estaba descendido, ahora va a estar en su lugar. Y producto de este reposicionamiento de los ligamentos, vamos a lograr reposicionar los panículos grasos que se asocian a estos ligamentos, y todo esto va a levantarse y la piel va a acompañar el reposicionamiento de los tejidos. Entonces, nuestro foco está acá. Nuestro foco está en los ligamentos. Yo no voy a hacer un lifting intentando levantar piel. Vamos a hacer un lifting intentando buscar estos ligamentos del rostro, intentando reposicionar estos ligamentos asociado a la pasada de un hilo que va a estimular formación de colágeno y va a permitir que estos ligamentos mantengan todo el rostro en posición. ¿Ya? Entonces, es necesario el entendimiento de que estos ligamentos, miren, esta imagen me gusta y la puse al revés, chico, por una cosa, para que ustedes entiendan algo. Aquí tenemos hueso, en el lado izquierdo, tenemos un plano que está formado por un tejido celular subcutáneo profundo, que es la capa que dice capa 4. Luego tenemos el músculo con el SMAS, que está, lo voy a pintar de color rojo acá, que está acá, miren. Luego tenemos un tejido que está de color amarillo acá, que es el subcutáneo superficial. Y luego tenemos la piel, que sería el plano 1. Entonces, como sabemos que el envejecimiento lleva a reabsorción de la capa 4 del tejido subcutáneo profundo, el tejido subcutáneo profundo es el que mantiene los ligamentos en posición. Miren acá estos ligamentos, los voy a marcar de color lila. Acá hay un ligamento que sería un ligamento que va del hueso hasta la dermis, que se llaman ligamentos osteocutáneos, vamos a verlo en una diapositiva más adelante, y se encuentran en posición porque el tejido graso profundo, el subcutáneo profundo, está tan relleno que mantiene estirados estos ligamentos. Cuando yo empiezo a envejecer y producto del proceso de envejecimiento, este plano 4 del rostro, este tejido subcutáneo profundo, pierde volumen y ya queda de este tamaño, por ejemplo, ese ligamento que se sujetaba en este tejido subcutáneo no tienen que apoyarse y sufre. Cae así. Y este cae acá. Entonces, todo lo que estaba sujeto por el tejido graso profundo, que ya no está con el volumen adecuado, le deja de dar soporte y el tejido cae. Entonces, si yo entiendo que el vacío es el que me mantiene el ligamento, perdón, el volumen profundo es el que me mantiene el ligamento en posición, que se perdió volumen y el ligamento cayó, yo debo hacer dos cosas. Levantar lo que está caído y devolver el volumen para que se mantenga apoyado ese ligamento en el lugar. Es por eso que decimos, yo levanto con hilos. Sí, voy al ligamento y lo levanto. Pero si no reposiciono, no recupero el volumen que se había perdido, el tejido va a volver a caer. La causa de la caída es una falta volumétrica. Si yo no repongo ese volumen, el tejido va a volver a caer. Yo busco tratar la causa más que la consecuencia. ¿Se entiende este concepto, chicos? Yo creo que esta imagen es bien clarita como para explicar esto que les estoy diciendo. Entonces, no se saquen de la mente esta imagen, porque si ustedes entienden esto, cuando llegue el paciente de hilos, van a ver la caída, pero también van a intentar recuperar el volumen que se ha ido perdiendo. Si no recuperan el volumen perdido, probablemente el tratamiento no va a ser tan exitoso como a ustedes les gustaría. Y el paciente se va a quejar que no dura lo suficiente. Tenemos una gran cantidad de ligamentos en el rostro que probablemente ya los manejan. Yo voy a hablar un poquito de eso, unas diapositivas más adelante, pero debemos respetar esta área. Posterior a la línea ligamentaria, acuérdense que hablábamos del área 3 del rostro, dijimos que todo lo que hagamos acá nos genera un efecto lifting, pero además es un área muy buena para anclaje cuando trabajamos con hilos tensores. Nosotros tiramos hilos para levantar y mi área de anclaje está localizada en un área, en el área 3, que es el área que tiene mayor firmeza del rostro. Entonces el rostro se mantiene en posición cuando lo hacemos un tratamiento de forma correcta. ¿Qué decía mi paciente? Levantar esas caídas.
que debo entender que detrás de estas caídas hay cambios importantes. Tejido óseo que se perdió, tejido subcutáneo que disminuyó, ligamentos que se volvieron más flácidos, tejido subcutáneo superficial que también se empieza a volver más flácido. Entonces, yo tengo que intentar mirar por detrás de la piel de mi paciente y entender que esas caídas son producto de cambios que se está produciendo en todo el tejido que está por debajo, sobre todo a nivel del hueso y del subcutáneo profundo, que son las áreas donde pierdo más volumen. Entonces, voy a levantar el tejido, pero debo recuperar el volumen perdido. Yo debo tener esta imagen en mi cabeza cuando trato a un paciente. Porque eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar levantar este tejido graso que está fuera del lugar y llevarlo al lugar que tiene que estar. Debo buscar levantar estos panículos que están fuera de su lugar y levantar esos ligamentos también que han caído producto del proceso de envejecimiento. Entonces, tenemos dos opciones. O tratamos la patología, es decir, entendemos el envejecimiento como una patología y buscamos cuál es la causa. O tratamos el signo y los síntomas, es decir, rellenamos solamente las zonas que al paciente le complican. Y siempre el tratamiento de la causa va a generar un mejor resultado, considerando siempre que cada caso va a ser distinto porque cada paciente es individual, cada rostro es distinto, cada rostro ha perdido volumen en algunos puntos específicos, el grado de flacidez puede ser mayor en un caso que en otro, la caída o flacidez de los ligamentos puede ser mayor en un caso que en otro, pero siempre tenemos que buscar tratar la causa más que la consecuencia del envejecimiento, para evitar esto, evitar esos rostros completamente llenos, evitar el abuso de los volúmenes, evitar estos pillow face que no solamente lo vamos a generar con los ácidos hialurónicos, sino también con los bioestimuladores. Producto de la utilización exagerada o abusiva de los bioestimuladores, también generamos exceso de volumen en el rostro, que sabemos que por mucho colágeno que formemos, vamos a tener un peso extra y lamentablemente el bioestimulador no logra, chicos, reposicionar esto que está fuera del lugar. Creo que esto lo habíamos nombrado en algún momento. Se empezó a hablar ya el año 2021 que muchos pacientes estaban sufriendo deformación de su rostro producto de la armonización facial. Entonces, ¿qué es lo que busco? ¿Hacer armonización o hacer desarmonización facial? Y muchas veces logramos desarmonizar producto de tratamientos que no tienen un entendimiento o una comprensión adecuada. El volumen es necesario, pero no es solo volumen lo que necesito. Yo necesito volumen en algunos sectores del rostro, pero necesito reposicionamiento en otros sectores del rostro. ¿Ya? Todos los pacientes, un postoperatorio inmediato con anestesia, ¿ya? Todos los pacientes requieren reposicionar y devolver volumen. Cuando hablamos de indicaciones de los tratamientos con hilos, y ustedes agarran un libro, probablemente van a decir, el hilo está indicado para esto, esto y esto, y yo voy a nombrarlo un poquito más adelante. Por ejemplo, entre tal edad y tal edad. Pero si el paciente tiene caídas ya a los 25 años, ¿puedo indicarle un tratamiento de reposicionamiento con hilos pensando en no dar un peso extra al tejido con ácido hialurónico? Sí, sin ningún problema. Entonces, no se cierren a la posibilidad de hacer tratamientos fuera de la indicación ideal que habla el libro o habla el artículo. A mí, más que hablar de indicación de o contraindicación de un tratamiento, me gusta hablar de limitaciones de los tratamientos. Yo sé que el Botox tiene contraindicaciones, pero yo puedo ocuparlo en un paciente que sea contraindicado sabiendo que quizás no voy a obtener un resultado un 100%, es decir, voy a tener un resultado limitado, pero que me va a ser beneficioso para mi paciente. Yo sé que en una paciente como mi mamá, que la ven ahí, es una paciente con indicación quirúrgica de los párpados y con indicación quirúrgica del tercio inferior. Yo puedo trabajar con hilos, a pesar de que la indicación ideal no es el hilo, sino que es el tratamiento quirúrgico, sabiendo que voy a tener algunas limitaciones, pero que voy a tener un resultado que va a ser terapéutico. Yo sé que llevando su tejido a posición, voy a tener una ganancia en estímulo de colágeno, en mejor capacidad respiratoria, en disminuir el peso del tercio inferior, en reposicionar los ligamentos, a pesar de que es una paciente con indicación quirúrgica. Entonces, si yo veo
la indicación del libro del lifting con hilos, de los hilos avanzados, voy a leer que los hilos especulados, la indicación ideal es pacientes con buena espesura de piel, es decir, un paciente que tenga un grosor de piel o de subcutáneo adecuado, que tenga arrugas y surcos profundos. Ya, esa es la indicación ideal. Paciente con buena espesura de piel, con arrugas y surcos profundos, idealmente entre 40 y 55 años. Pero dice que sobre los 55 años se puede tratar a estos pacientes mezclando técnicas y tratamientos para estos pacientes. Es decir, entendiendo que el hilo por sí solo a cierta edad no va a ser suficiente. Yo diría que las limitaciones, más que la contraindicación del hilo, sería un paciente que tiene una edad muy avanzada y que no quiere combinar tratamientos. Por ejemplo, el paciente que llega con el rostro totalmente caído y dice, ¿sabes qué? Me quiero poner hilos, pero no quiero hacerme el soporte con ácido hialurónico. Una cosa es que no quiera, otra cosa es que no pueda en el momento. Una cosa es que yo le diga, necesitas hilos y necesitas soporte. Yo le estoy informando al paciente que necesita ambas cosas. Y otra cosa es que yo le diga, ¿sabes qué? Vamos a poner hilo y con eso se va a solucionar el problema. Entonces el paciente debe saber que puedo a cierta edad requerir tratamientos extras o complementarios para lograr un buen resultado. Las limitaciones son la edad, un paciente de edad muy avanzada o un paciente muy joven sería una limitación, pacientes con expectativas muy altas, y esto es importantísimo manejarlo, porque cuando hablamos de tratamientos lifting con hilos, uno habla de lifting y el paciente piensa en el tejido totalmente reposicionado. Es más, a veces te dice, quiero hacerme hilos, quiero levantarme el tejido, pero no quiero algo que se note mucho, no quiero quedar con cara de velocidad. Esa cara de velocidad no la van a lograr con hilos chicos, a menos que pongan hilos solamente en las cejas y dejen esas cejas de diablo que hemos hablado cuando hablamos del Botox. El hilo, más que tensar el rostro, busca reposicionar lo que está fuera del lugar. Yo hablaría de hilos de reposición más que hilos tensores, porque reposicionan o reacomodan el tejido a un lugar un poquitito más superior. Por eso hablamos del concepto de verticalización, que es la técnica que yo les voy a enseñar, que es lo que más trabajo yo en mi tratamiento. Entonces, pacientes con expectativas muy altas que pretenden con una sesión de hilos, con 2 hilos solamente o con una primera aproximación a los tratamientos, generar un efecto de levantamiento total, es un paciente con una limitación que podría generar un problema. El paciente a veces dice, mire, eso no lo voy a lograr con hilo. El hilo me va a reposicionar sutilmente el panículo graso, pero no voy a lograr generar esto. ¿Ya? Sobre todo cuando hay mucha piel que está sobrando. Pacientes con poca espesura de piel también sería una limitación. ¿Por qué? Porque el hilo que vamos a trabajar para lograr un buen efecto de levantamiento o de reposicionamiento tiene que ser un hilo grueso. No me sirven esos hilos delgaditos 23G o 21G que van a generar algo de reposicionamiento, pero que la espícula va a durar muy poco, se va a reabsorber rápido. Eh, Necesito un hilo lo suficientemente potente para mantener el tejido posicionado. Y ese hilo que es más potente, es más grueso, y un paciente con poca espesura de piel podría evidenciarme el hilo, sobre todo en la zona donde inicio el tratamiento, donde empiezo, donde fijo el hilo. Siempre y cuando que trabajemos con una técnica muy superficial. Las técnicas con las que yo trabajo para levantar el rostro no me generan una contraindicación en pacientes que tienen espesura de piel baja o una espesura muy pequeña de piel, porque son técnicas más profundas. Recuerden que vamos a buscar los ligamentos y vamos a buscar el tejido graso. Entonces, un paciente con una espesura de piel muy pequeña o muy delgada, o una espesura de piel muy inadecuada, no sería una contraindicación, sino que sería una limitación, teniendo en cuenta que voy a trabajar en planos mucho más profundos y una piel delgada no sería un problema trabajando con una técnica adecuada. Otra contraindicación, o más que contraindicación, vamos a decir limitación, es el paciente que tiene un finger test superior a 3 centímetros. ¿Qué es un finger test? Un test que hacemos en la piel en que tomamos el tejido y pensamos cuánta piel me está sobrando. ¿Cuánto es 3 centímetros? Aproximadamente una pulgada.
que es el tamaño promedio, chicos, de esta parte del dedo pulgar. Entonces, si yo pinzo el tejido y me sobran más de 3 centímetros, voy a exagerar un poco lo que voy a hacer, pero imagínense, me sobrara todo esto, yo diría, es una contraindicación hacer un lifting con hilos. ¿Por qué? Porque puede quedar mucha piel plegada. Y estas, como les dije hace un rato atrás, son limitaciones o contraindicaciones de las técnicas tradicionales de hilos, en que se trabaja en planos muy superficiales. Espérame que voy a poner la cámara a cargar un poco. Son limitaciones en técnicas tradicionales en que trabajamos en planos muy superficiales. Con las técnicas que vamos a aprender son técnicas que trabajamos más profundo y por lo general el paciente no queda con pliegues en la piel. Y si es que queda con pliegues, son pliegues que vamos a tratar de evitarlos al máximo posible y yo les voy a enseñar también cómo trabajarlos de forma correcta. Entonces, más que indicaciones y contraindicaciones, vamos a hablar de limitaciones en nuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque la técnica con la que yo trabajo es una técnica distinta a lo que enseñan en la mayoría de los casos en que tiran piel y el paciente queda completamente traccionado. Fíjense, esta es mamá de una colega, esta paciente es mamá de una colega, es una contraindicación, es una paciente con indicación quirúrgica, fíjense unos surcos muy marcados, una flacidez bien importante, una pérdida de contorno y fíjense cómo logramos mantener su tejido reposicionado en un lugar más superior y sin pliegues evidentes. Este es un postoperatorio inmediato y yo me fijo que su piel no está plegada como un acordeón, como en algunos casos. Pero si puedo hablar de indicaciones ideales de los hilos, vamos a decir que el paciente ideal para hacer hilos es el paciente que tiene la marca de Adidas en el rostro. ¿Qué es esta marca de Adidas? Chicos, este es un nombre casi comercial, no es el nombre científico de estas 3 líneas que vemos acá. Le llamamos la marca de Adidas cuando encontramos estas 3 líneas marcadas en el rostro del paciente. Nasoyugal, nasogeniano y línea de marioneta. ¿Ya? Porque simula las 3 líneas de Adidas. Esta paciente ya la han visto, la de la izquierda, la van a ver también en el práctico de hilos. Es una paciente que hace aproximadamente 6 años se pone hilos con nosotros y van a ver que tiene un cambio muy lindo. Es más, creo que la parte de hilos lisos, alguien le tocó atenderla y vieron sus fotos y ella, cómo llegó a cómo está hoy día, es una paciente totalmente distinta porque ha sido constante en sus tratamientos y hemos logrado suavizar estas líneas de Adidas. Una paciente con poco peso, una paciente con más peso en su rostro, pero en ambos casos paciente con indicación de hilo. Javier, ¿y podría hacer un lifting volumétrico en la paciente de la izquierda? Sí, porque recuerden que el lifting volumétrico son pacientes que tienen flacidez moderada o leve. Ella tiene una flacidez leve, tiene caídas, sí, pero se podrían solucionar con ácido hialurónico, pero es una paciente que no busca tratamientos con relleno. Es una paciente que no quiere dar peso a su rostro, no quiere poner elementos químicos que puedan generar un problema a largo plazo. Si es que vamos a trabajar con algo de ácido hialurónico, lo vamos a hacer en pequeñas cantidades para complementar mi técnica de levantamiento y generar un efecto lifting que sea más duradero. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la caída del rostro, o de estas 3 caídas, hay artículos que desde el año 77 vienen hablando que estas caídas son producto de atrofia de tejido graso en profundidad. No me voy a tener mucho en el artículo, solamente estoy hablando para que entiendan algo que hemos estado conversando, que puede ser de origen desconocido. Sabemos que el envejecimiento acelera el proceso de reabsorción de los panículos grasos más profundos y sabemos que la dinámica muscular también acelera. Entonces, el tratamiento de estos casos requiere el reposicionamiento, pero además el reposicionamiento del tejido con hilos, pero además la devolución del volumen que se ha ido perdiendo en profundidad. Entonces, si yo veo que el tejido está caído, debo devolver la posición, pero además debo devolver el volumen en profundidad. Entonces, todas las técnicas de levantamiento del rostro, y ya desde el año 1980 se viene hablando de esto, que si yo quiero levantar un rostro, para que sea duradero este efecto, tiene que ser complementadas con tratamientos adicionales. Levanto entonces un lifting quirúrgico corto, tiro, ¿me va a durar? Va a durar, pero si no repongo el volumen,
la duración va a ser mucho más inferior. Entonces, siempre cuando trabajo un levantamiento, ya sea quirúrgico o con hilos, debo pensar que debo complementar con técnicas adicionales. ¿Y a qué nos referimos con técnicas adicionales? La reposición volumétrica de este tejido graso que se empieza a perder en profundidad, que es la causa de la aparición de los surcos, que son las tres marcas de Adidas: el surco nasogeniano, el nasuyugal y la línea de marioneta. Entonces, debo considerar tratamientos adicionales para lograr un resultado adecuado. Entonces, fíjense, una paciente con un perfil más envejecido, con una caída del tercio medio, en que vemos nasuyugal, nasogeniano y marioneta, y el reposicionamiento del tejido con hilos asociado a la recuperación del volumen en los panículos grasos más profundos, me lleva a una suavizada en las caídas. ¿Qué vamos a buscar con nuestros tratamientos, chicos? Este concepto que dije recién: suavizar caídas. Suavizamos las caídas del rostro con el reposicionamiento con hilos. ¿Ya? ¿Cuánto volumen vamos a necesitar complementar? Va a depender de muchas cosas y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los puntos de soporte. Pero fíjense, hay estudios desde del año 2021 que dicen que la cantidad de volumen que se pierde promedio en el tercio medio, en un promedio de, creo que son 10 años de pérdida volumétrica en el rostro, 11 años, perdón, es de aproximadamente 10 cc de tejido graso. Para lograr un reposicionamiento del tercio medio, yo requeriría aproximadamente 10 ml para lograr el efecto lifting que genero o que logro con un tratamiento con hilos. Antiguamente nuestros tratamientos con hilos eran como lo que ustedes ven acá. Paciente se quejaba de surco, perdón. Paciente se quejaba de nasoyugal, nasogeniano y marioneta, y nosotros íbamos con hilos, y digo nosotros porque esto es algo que cambiamos con la doctora con la que creamos esta técnica, íbamos con hilos, íbamos a estos surcos y tirábamos en un plano superficial, que es como yo aprendí en el año 2012, que es cuando empecé a poner hilos. ¿Qué lográbamos? Que el paciente quedara sin surco nasogeniano, sin nasoyugal, sin marioneta, pero fíjense la cara, con una tracción que se ve artificial, con irregularidades en la piel, porque trabajábamos en un plano muy profundo, y lleno de pliegues en esta región, como un acordeón. Y como la mayoría de nuestros pacientes eran mujeres, le decíamos: use el pelo suelto y tápese durante un mes hasta que esos hilos se acomodaran. Como estábamos en un plano superficial y no considerábamos la reposición volumétrica profunda, el paciente volvía al mes sin esos pliegues, pero con todo el tejido en el lugar original. ¿Y qué veíamos? Solamente mejora en la calidad de piel. ¿Por qué? Porque el hilo es un bioestimulador y tiene un efecto terapéutico por sí solo. Pero lamentablemente el paciente no llegó a la consulta a buscar un hilo para que yo le mejore la calidad de piel. El paciente, si llega a pedir un hilo tensor, un hilo para lifting, es para generar un efecto lifting. No buscaba mejora de calidad de piel. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos pacientes que los mandábamos así para la casa, ¿ya? Sin surco nasogeniano, sin marioneta, pero fíjense ese aspecto traccionado artificial y fíjense los volúmenes del rostro como quedaban. Esta señora es mamá de un colega mío y yo la atendía hace muchos años atrás cuando trabajaba técnicas tradicionales, y yo creo que ningún paciente se quería ir a la casa con un lifting así. Para eso queda como está, que el rostro se ve mucho más armónico, se ve mucho más normal. Terminaban con estos rostros totalmente redondos, con la piel totalmente traccionada y con irregularidades en la superficie. Yo durante años trabajé dando cursos de hilos en Brasil, y estos eran los resultados de mis alumnos en Brasil, y yo me sentí orgulloso de enseñar hilos tensores, y miren cómo quedaban los pacientes. Ahí nosotros decíamos: sí, pero mira, el surco nasogeniano se borró casi completamente. ¿Pero a costa de qué? A costa de cambiar totalmente el formato del rostro de nuestro paciente. Hoy no me siento orgulloso de esto. Es la herramienta que había, chicos, en lo que aprendí en su momento, es lo que hacían y lo que todavía hacen muchas personas, porque no trabajan los hilos de forma adecuada. El hilo trabajado de forma correcta da resultados naturales y bonitos. ¿Ya? Una paciente con caídas, con una marioneta, con nasuyugal, con nasogeniano,
reposicionada recién, un poco anestesia, por eso da la impresión de que está la boca un poquito chueca, pero miren el cambio en ese rostro, asociando reposicionamiento con hilos, asociado a la recuperación del volumen que se perdió en profundidad. ¿Para qué? Para que dure el efecto, porque recuerden, el tejido cae porque se vacía. Yo lo levanto, pero si no recupero el vacío, no se mantiene el efecto lifting. Esta es una frase de un doctor amigo mío brasilero, el doctor Angelo Ferrari, que es una referencia en Brasil en hilos, y dice, fuertes proyecciones óseas subyacentes son esenciales para la durabilidad del reposicionamiento de los tejidos con hilos. Es decir, si yo, después de reposicionar el tejido con hilos, hago proyecciones en el tejido óseo subyacente, es decir, que está en relación al tejido que levanté, el reposicionamiento del tejido va a durar de forma correcta. Nosotros antes pretendíamos solamente con el hilo mantener todo en posición y que se mantuviera, porque no entendíamos que el tejido cayó producto de que se vació. Hoy la base de nuestra comprensión del tratamiento y el resultado adecuado es entender que si el tejido cae es porque se vacía. Si yo lo voy a levantar, debo recuperar además el vacío. Y nuestro foco primario, nuestra área inicial de tratamiento siempre va a ser el tercio medio. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, pero el paciente tiene también caídas en el tercio superior y tiene caídas en el tercio inferior, pero los tratamientos de lifting con hilos en el tercio medio suavizan 4 de las 7 caídas del rostro. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de las 7 caídas del rostro? Caída de la ceja, caída del párpado, caída de la ojera, nasogeniano, marioneta y canto de la boca, jowl y papada, junto con la nariz, perdón. La nariz y la papada en la octava. El reposicionamiento del tercio medio me va a suavizar nasoyugal, es decir, ojera, nasogeniano, canto de la boca y jowl. Entonces, 4 caídas del rostro podemos suavizarlas con una técnica de hilos en el tercio medio. Entonces, siempre nuestro inicio de tratamiento va a ser el tercio medio. Van a llegar pacientes, y probablemente el día del práctico van a llegar pacientes que van a ir porque tienen el tercio inferior colgando. No puedo trabajar el tercio inferior sin haber trabajado el tercio medio. ¿Por qué? Porque cuando yo reposiciono el tercio medio, indirectamente suavizo el tercio inferior. Si yo pretendo tratar solamente el tercio inferior sin reposicionar el tercio medio, estoy cometiendo un error terapéutico, un error en el diagnóstico. Vamos a entender eso un poco más adelante. Entonces, con la reposición del tercio medio, fíjense, logramos suavizar nasoyugal, nasogeniano, marioneta y el contorno o el yo, llevando todo a su lugar. Fíjense, esto lo voy a saltar un poco porque lo vamos a ver cuando veamos tercio superior, ¿ya? Tercio medio, esto es importante. En el tercio medio tenemos que comprender qué es lo que le incomoda al paciente. Al paciente le incomoda en el tercio medio siempre lo mismo. Nasogeniano, nasogeniano y podríamos decir, si dándole al tercio inferior, la marioneta. Veo lo que le incomoda. Hago un análisis facial. Digo, hay caídas y busco cuáles son las zonas de soporte que perdieron volumen que influenciaron en la caída del tercio medio. Generalmente las zonas de soporte que influyeron en la caída del tercio medio son arco cigomático y toda el área del pómulo anterior junto con la fosa piriforme. Entonces ya pueden ir haciéndose una idea, chicos, de dónde son los puntos donde yo voy a generar soporte con ácido hialurónico para mantener mi efecto lifting. Arco cigomático, punto CK, pómulo anterior, punto CK3, junto con el punto de la belleza que creo que lo vimos ayer, y fosa piriforme. Levantando y teniendo estos puntos con soporte devuelto, el lifting se va a mantener de forma adecuada. Identificamos los puntos de soporte, hacemos una lectura del envejecimiento de las grasas faciales, vemos cómo esas grasas están fuera de su lugar, buscamos dónde están para poder reposicionarlas, vemos qué procedimientos previos son necesarios. Yo sé que el tejido cayó,
que hay musculatura envuelta en esa caída del rostro. Entonces, si yo quiero levantar y no trato esa musculatura que me está tirando hacia abajo, no va a funcionar de forma adecuada mi tratamiento. Entonces, en base a toda esta lectura que hago y este análisis, pienso, ¿el paciente va a lograr un resultado bueno haciéndose todo lo que necesita hacerse? ¿Es candidato para hacerse un tratamiento con hilos o es candidato para hacer un procedimiento quirúrgico? Porque lamentablemente, chicos, hay pacientes que tienen indicación quirúrgica sí o sí. Podríamos intentar desde el punto de vista funcional aplazar el tiempo quirúrgico, pero quizás no teniendo un resultado estético adecuado para el paciente. Y el paciente busca un resultado estético, el paciente quiere tener un cambio notorio, entonces si yo no logro un resultado adecuado, porque el paciente es quirúrgico, es mejor ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Tu tratamiento es un tratamiento que tiene que ser quirúrgico. En el tercio inferior, que es donde se queja el paciente siempre, generalmente es la punta del iceberg. Vemos lo mismo que decíamos recién, que es lo que desea el paciente. El paciente desea suavizar marioneta, Joule, papada. ¿Qué es lo que desea el paciente? Levantar eso. Pero debemos pensar en dónde se perdió soporte. Y yo empiezo a mirar acá y el soporte que se ha ido perdiendo en el tercio medio, no es perdón, en el tercio inferior, no es solamente el tercio inferior, es un soporte que viene desde acá, miren. Lo mismo anterior, arco cigomático, pómulo anterior, fosa piriforme y en el tercio inferior, pérdida de soporte en el área mentoniana, pérdida de soporte en el ángulo mandibular. Voy a levantar el tejido, debo devolver ese soporte. ¿Está el paciente dispuesto a agregar ese soporte que necesito en el tercio medio y el soporte que necesita en el tercio inferior? Todas sabe que son muchas jeringas de ácido hialurónico, no lo voy a poder hacer. Tengamos clara la expectativa del paciente. No voy a poder levantar todo el tejido entonces de forma adecuada. Es más probable, es más adecuado que te hagas quizás un procedimiento quirúrgico para levantar, pero el procedimiento quirúrgico, si no tratas la causa, que fue la pérdida de soporte, tampoco va a durar mucho. Entonces evaluamos los volúmenes faciales, evaluamos dónde falta volumen, vemos qué procedimientos previos necesitamos, sabe que voy a hacer hilos en el tercio inferior, vamos a hacer soporte, pero también tiene un depresor del ángulo oral muy fuerte, entonces necesito toxina. Tiene un platisma demasiado fuerte, necesito toxina en el platisma para poder eh, favorecer mis vectores superiores. ¿Por qué? Porque voy a levantar y si el paciente constantemente me genera el movimiento de depresión con los músculos depresores del tercio inferior, mi tratamiento no va a resultar. Entonces vemos, ¿el paciente es candidato para un lifting con hilos o es un paciente quirúrgico? Yo siempre digo esto, el tercio inferior es la punta del iceberg. Nosotros vemos esto y todo lo que hay detrás del tercio inferior es musculatura, falta de soporte en el tercio inferior, falta de soporte en el tercio medio e incluso, chicos, falta de soporte en el tercio superior. Trabajando una fosa temporal de forma adecuada, ya se genera un cambio de reposicionamiento en el tercio inferior. La musculatura depresora es importantísimo evaluarla cuando voy a hacer un tratamiento de hilos en el tercio inferior. La línea de marioneta, evaluar cómo está el depresor del ángulo de la boca. Si hay un depresor del ángulo de la boca muy activo y el paciente quiere hacer hilos y no trabajo ese músculo, voy a perder mi resultado que estoy buscando. Entonces, denme un segundito, chicos. Voy a perder mi resultado que estoy buscando. Pacientes que llegan, van a llegar probablemente el día del práctico, pacientes que quieren ponerse hilos en el cuello. Pero fíjense cómo está de vacío todo hacia arriba, cómo está todo flácido, cómo hay un finger test, que si yo hago así probablemente a la paciente le sobran 8 centímetros de piel. Esos 8 centímetros de piel, esos 5 centímetros de piel, no voy a lograr reposicionarlos con hilos tensores solamente. Probablemente es un paciente con indicación quirúrgica. Y mucho de lo que yo veo en el tercio inferior viene desde arriba. Entonces yo le digo al paciente, empecemos a acomodar hacia arriba, y a medida que tenemos más posicionado hacia arriba, vemos cuánto nos sobra abajo y vemos si un hilo va a ser adecuado para poder reposicionar toda esa piel. Entonces siempre es lo mismo, chicos. Analizamos lo que quiere el paciente, vemos cuánta flacidez tiene, si ese exceso de piel es una piel que no voy a lograr retraer. Ah, pero pongámosle un bioestimulador de colágeno.
El bioestimulador de colágeno, chicos, no nos va a pegar la piel. El bioestimulador de colágeno nos va a aumentar firmeza, pero eso es un exceso de piel. ¿Dónde la tiro? No voy a lograr retraer esa piel con un bioestimulador. Ya debemos ser realistas con nuestro paciente para evitar resultados que sean insatisfactorios y siempre reposicionar desde arriba hacia abajo. Cosas importantes, y voy a avanzar 5 minutos porque, como les dije ayer, hoy día trabajábamos hasta las 8:25, 8:30, porque necesito ir al aeropuerto. Para lograr un buen efecto lifting de levantamiento, necesitamos pensar en algunos conceptos que son importantísimos. Déjeme prender la luz. El lifting del rostro va a ser efectivo siempre y cuando evalúe todas las cosas que conversamos y también tenga un anclaje adecuado. Es decir, yo necesito, en términos simples, agarrar ese hilo en algún lugar de forma adecuada. Que toda la fuerza que voy a necesitar para levantar el tejido esté sostenida en algún lugar. Entonces, la base de un lifting adecuado es un anclaje del hilo adecuado. Después vamos a ver un poquito cómo son las características del hilo y cómo logramos ese anclaje. Entonces, debo tener un anclaje adecuado. Tres conceptos importantes. Punto de fijación. ¿Qué es el punto de fijación? El punto de fijación es el punto del rostro que va a recibir la tracción o la fuerza de tracción cuando alguna parte del rostro está siendo levantada. Quiero levantar el jowl. ¿Qué punto me va a recibir la fuerza de levantamiento? Mi punto de fijación. Mi punto de fijación, por lo general, lo vamos a localizar en un área 3 del rostro, excepto cuando hacemos algunas técnicas inversas, que vamos a ver algunas también. Entonces, una cosa importante es saber dónde va a estar mi punto de fijación, dónde voy a agarrar mi hilo para poder levantar el tejido. Punto de fijación. Punto de sustentación. ¿Qué es el punto de sustentación? El área que voy a levantar. Doctor, me incomoda esto de acá. Voy a partir de acá con un hilo, mi punto de fijación, y mi punto de sustentación es el tejido que voy a levantar que está acá. Algo importante es qué tan distante está el punto de fijación del punto de sustentación. Fíjense, mi punto de fijación acá, dirigida hacia mi punto de sustentación, que es por ejemplo el ligamento de retención orbicular, es un espacio corto. Pero si mi punto de sustentación va a estar en el surco nasogeniano, miren cómo crece ese vector. Y si va a estar en el joule, miren cómo crece mucho más. Entonces, es importante evaluar esta distancia porque a mayor distancia, mayor fuerza voy a tener que hacer de levantamiento. Entonces si yo empiezo a acomodar con vectores más cortos el tercio medio, mantengo el tejido más posicionado. Por eso siempre parto con tercio medio antes de tirarme hacia el tercio inferior. Aquí es necesario considerar las leyes de Newton que hablan de esta distancia. ¿Ya? No es lo mismo, miren, tirar una pelota desde acá en que mi distancia va a ser, por ejemplo, 20 metros, y asociado a la fuerza de gravedad, el peso con el que va a caer esa pelota va a ser mucho mayor que si tiro la pelota desde acá, que la distancia van a ser 3 metros y la fuerza con la que va a caer va a ser mucho menor. No es lo mismo tener que levantar este peso a esta distancia que este peso a esta distancia. ¿Ya? Entonces debo considerar dónde está mi punto de fijación en relación a mi punto de sustentación y debo buscar que la distancia entre el punto de fijación y el punto de sustentación tienda a ser lo más corta posible. Punto de fijación, punto de sustentación. Si levanto el área del tercio medio, entonces mi punto de fijación es el área donde voy a recibir toda la fuerza y el punto de sustentación el área que voy a levantar. Otro concepto importante son los vectores de fuerza o la dirección con la que voy a traccionar. ¿Hacia dónde quiero traccionar? Se van a encontrar con técnicas, chicos, que son técnicas que se trabajan mucho en Corea, que son vectores más horizontales. Para formatos de rostros más redondeados, como los orientales, está súper bien, pero para nuestros formatos de rostro, que son formatos más alargados, yo necesito vectores de fuerza
más en sentido vertical, por eso buscamos la verticalización del rostro. Entonces, siempre, y con esto ya terminamos, es importante considerar la dirección hacia donde voy a generar mi lifting. Voy a traccionar hacia acá, voy a traccionar hacia acá, voy a traccionar hacia atrás, voy a traccionar en sentido horizontal. Yo siempre recomiendo las técnicas más de verticalización, es decir, hacia arriba, que técnicas más horizontales. Ya chicos, quedamos hasta aquí por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo 5 minutos para responder preguntas. O si no, tienen mi WhatsApp para que puedan escribir. ¿Ninguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Dejamos un espacio el día miércoles para que puedan preguntar si es que aparece alguna duda en lo que conversamos hoy día. Ya chicos, que tengan buen descanso y el día miércoles nos encontramos Gracias. a las 7 de la tarde.